Saludamos al economista Augusto de la Torre, él es profesor de la Universidad de Columbia. Economista de la Torre, importante conversar con usted en un punto coyuntural al que se ha llegado en Ecuador, punto intermedio en un proceso electoral que dejó resultados dignos de análisis en la primera vuelta y que señalan un camino bastante incierto hacia la segunda vuelta. Quisiera comenzar preguntándole a usted sobre los riesgos que se dan en una coyuntura como la que estamos viviendo en estos días en Ecuador. Riesgos de ofertas clientelares, de ofertas políticas populistas en medio de la campaña electoral para tratar de lograr esos pocos votos en disputa. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Mira, a mí me parece que tal vez el trasfondo más cercano que nos ayuda a entender los riesgos actuales es que se presentan después de una ola de optimismo exagerado. Creo que tanto en Ecuador, pero también acá en Estados Unidos y en Wall Street, surgió una ola de expectativa de que el candidato Noboa iba a ganar en la primera vuelta. Y eso fue bastante fuerte, tan fuerte que se tomaron posiciones importantes en las carteras de inversión de los inversionistas de Wall Street y de otros centros financieros, y el precio del bono ecuatoriano subió y por tanto el riesgo país cayó de manera muy significativa en los días previo a las elecciones. Ello también es una señal de que los jugadores de los mercados financieros están sujetos a euforias y a subidas de ánimo y bajadas de ánimo muy violentas. Ya No es especulación. a especulación, no es un mercado muy racional, es un mercado, es como un casino internacional enorme, entonces se hacen apuestas y muchas veces las apuestas están basadas en el hígado y no en la cabeza. De todos modos, fue obvio que hubo un ambiente de gran optimismo en el sentido de que los inversionistas pensaban que el presidente Noboa, candidato, iba a ganar en la primera vuelta. Creo que ahora hay una especie de ola de desencanto, porque estos estados emocionales tienen subidas y tienen bajones, entonces ahora una especie de bajón de estado emocional y digamos, una percepción más generalizada de que se ha vuelto muy incierto el futuro político del Ecuador. Yo creo que todavía hay una percepción más amplia de que las probabilidades de que el candidato actual presidente Noboa gane las elecciones son mayores que las probabilidades de que la oponente las gane. Todavía hay esa percepción, al menos en los círculos de inversionistas, Pero pero ya es no hay, percepción, como sí, usted apropiadamente lo llama. pero no hay la convicción ni la seguridad, y la gente empieza a hacer escenarios de cómo se vería el Ecuador en caso de que Noboa no gane. Eh, entonces, estamos viviendo un periodo de enorme incertidumbre que me imagino es compartida por los candidatos. Los candidatos también sienten que necesitan hacer cosas especiales para conseguir votos. Y cuando hay estas angustias puede haber muchas equivocaciones. Y como hemos hablado en su programa, Gustavo, varias veces, el Ecuador está caminando cerca del precipicio en materia económica y en materia política. Entonces, eh, hay un temor de que puedan haber equivocaciones y que en estos 2 meses puedan haber accidentes. Yo espero que no. Eh, Me da la impresión que todavía el voto de los ecuatorianos va a girar principalmente en torno al tema de seguridad. Entonces me imagino que sea cual fuese la inclinación ideológica del votante, me da la impresión de que el ecuatoriano va a votar por el candidato que cree que va a tener más éxito en la pelea contra la inseguridad, contra la violencia y contra el narcotráfico. Me parece que ese sigue siendo el tema dominante. Y yo pensaría que el voto ecuatoriano se va a dirigir, independientemente de las preferencias ideológicas, en favor del candidato que pueda manejar mejor los grandes desafíos de política pública que tenemos. Yo quisiera preguntarle,
justamente, y tras de escucharle a usted sobre la volubilidad de esas apreciaciones que se pueden hacer desde afuera, ¿por qué sube el riesgo país y por qué bajan los bonos? A ver, mire, la prima de riesgo país lo que denota es el precio al cual se están transando los bonos ecuatorianos. Y cuando los bonos ecuatorianos se transan a un precio por debajo de su valor nominal, eso quiere decir que la tasa de interés que esos bonos pagan se vuelve muy jugosa, porque si un bono al precio nominal de 100% paga, digamos, 10%, pero si lo compro en 50%, ese 10% aplicado a una base ya no de 100, sino de 50, me va a dar 20% de retorno. Entonces, el precio del bono ecuatoriano marca al mismo tiempo la tasa de interés o el retorno que el inversionista quiere recibir de ese papel para cubrir el riesgo de estar posicionado en ese papel, porque estar posicionado en papel ecuatoriano no está exento de riesgo, siempre hay el peligro de que el fisco no pueda pagarlo. Entonces, cuando uno hace teoría económica en torno a esta dinámica que es puramente financiera y tiene mucho de especulación y de volatilidades, detrás de ella lo que hay es una especie de resumen de la percepción que los inversionistas tienen del riesgo de que el país no pueda cumplir con sus obligaciones. Y como es una cifra de resumen, ¿por qué la gente se pregunta por qué es posible, por qué es probable que el Ecuador no pueda cumplir con el pago de deuda? No le Entonces ahí añadiría usted no pueda o no quiera, o ambas no cosas. pueda o no quiera, las dos cosas. El Ecuador ha dado ejemplo de las dos y por eso él tiene muy mal prestigio, el Ecuador en el mundo. En el 2008 no pagó porque no quiso, no porque no podía. Eso es muy inusual. Pero bueno, el punto es que cuando uno se hace la pregunta, ¿por qué hay ese riesgo? Entonces uno empieza a escribir una gran cantidad de factores. Hay factores institucionales, políticos, económicos, fiscales, que todos ellos en conjunto podrían explicar ese riesgo. Entonces, cuando uno analiza así la cosa, esa variable, que es una variable volátil porque está sujeta a especulación, sin embargo, tiene un fondo muy cierto y es un resumen de lo que yo diría un inversionista internacional necesita recibir en retorno para tomar el riesgo de hacer una apuesta en Ecuador. Entonces eso tiene un efecto muy grande sobre la economía, porque quiere decir que inversiones, yo estaba hablando el otro día con un señor que tiene un fondo para invertir en temas de petróleo, y él me decía, mira, hay varias posibles inversiones que se puede hacer en el Ecuador en petróleo, pero lo más fácil para mí es comprar un bono ecuatoriano. El bono ecuatoriano me está pagando 15% y simplemente me toma un segundo comprarlo. En cambio, tratar de hacer una inversión en el sector petrolero de Ecuador, en todo ese entorno legal complicado, con todos los problemas institucionales que hay en el país, me va a ser muy costoso y no sé si voy a recibir un retorno de 15%. Entonces, los ecuatorianos tienen que darse cuenta que el retorno en el bono ecuatoriano es un punto de referencia con el cual se toman decisiones de inversión. Dicho sea de paso, el día de hoy está el Global 30 en 23,1%, el 35 en 17,40%. ¿Esos son los precios o los retornos? A ver, son rendimiento, Son los rendimientos, el claro. rendimiento. Claro, claro, claro. Entonces están dando rendimientos de como 15 puntos por encima del Tesoro norteamericano. Entonces, el problema, como yo le veo, la gente piensa que esto es un tema de endeudamiento nada más. No, es un tema de inversión real. Un inversionista no va a entrar en un proyecto en el Ecuador si no espera que ese proyecto le rinda 30%. Porque si no, se lleva la plata a Miami y se compra un bono ecuatoriano. Y ahí decide, y ahí hace esas ganancias especulativas o tiene esas percepciones de ganancia. Entonces, hay miles y miles y miles de inversiones que se podrían materializar en el Ecuador, pero no se materializan porque requieren retornos muy altos. Para mí esa es la mejor lectura de la prima de riesgo país. Si tuviéramos una prima de riesgo país más baja, un montón de proyectos de inversión
se materializarían porque necesitarían un retorno mucho más bajo. Si yo decido abrir una panadería y me va a dar 10% y la prima de riesgo país me está dando solo 7%, pues pongo la panadería. Pero si la panadería me da 10% de retorno y el bono me está dando 25% de retorno, ¿para qué pongo la panadería? Ahora, economista de la Torre, más allá de las percepciones, ¿considera usted que existe realmente una preocupación fundamentada de que Ecuador pueda, por ejemplo, dejar de lado ese acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional a finales del gobierno de Lenín Moreno? Hay esa preocupación. Esa preocupación, yo diría, es mayor con la candidata del correísmo, porque han habido muchas declaraciones de ese lado de que pintan el programa con el Fondo Monetario como una cosa muy mala, como una cosa que nos hace daño y de la cual hay que salirse. Es una percepción equivocada, a mí me parece, porque sin el programa con el Fondo Monetario hubiéramos sucumbido y naufragado ya hace unos 3 años. Pero en fin, hay esa percepción. Si el país se saliese del programa con el Fondo Monetario, la situación económica sería bastante asfixiante y empiezan a ver las percepciones de que con mucha asfixia en la situación económica, la dolarización misma podría tambalear. ¿Viene de la Entonces, mano de la posibilidad de un default? claro, ahora hay defaults y defaults. Ecuador está con una situación fiscal muy estrecha, muy angustiosa, independientemente de quién gane. Entonces, la cosa es quién va a manejar mejor la escasez de recursos, sin poner en riesgo la dolarización. Para manejar mejor la escasez de los recursos, sin poner en riesgo la dolarización, habría que confirmar y negociar la prolongación del programa con el Fondo Monetario. Ahí hay el siguiente desembolso de 450 millones de dólares, hay que negociar todas las metas. Y luego estaba por negociarse una facilidad asociada a temas ambientales que le podrían dar al Ecuador más de 1.000 millones de dólares. Entonces, con el Fondo Monetario todavía teníamos digamos, un potencial acceso a recursos importantes que además desatarían préstamos del Banco Mundial, del BID, de la CAF, etcétera. Entonces, no proseguir con el programa con el Fondo Monetario implica una escasez de caja y de dólares muy grande. De todos modos, los inversionistas saben que cuando una situación fiscal es muy difícil, es posible que el país se acerque a tener una conversación con los inversionistas para poder hacer un rollover, un refinanciamiento de la deuda en términos voluntarios y amigables. Eso no creo que sería un motivo de susto en Wall Street. Lo que es el motivo de susto es una decisión unilateral. Ya no te pago la deuda. Y ahí nos vemos. Entonces, sí creo que hay matices muy grandes en la percepción de cómo se comportarían los dos candidatos en caso de que ganen. Bien, y hablando en lo que le había planteado al inicio de los riesgos de ofertas clientelares, de políticas populistas en el marco de una campaña, ¿qué riesgos se podrían crear o se estarían generando ante el eventual uso de reserva internacional? Mira, este es un punto muy importante, Gustavo. Los inversionistas de Wall Street se quedaron muy preocupados con la salida del ministro Juan Carlos Vega. Él había ganado mucho prestigio en las esferas internacionales y en el diálogo con el fondo, una persona muy seria, muy profesional, metódico, representando bien los intereses del país. Logró negociar este acuerdo con el fondo de manera bastante efectiva y creo que fue parte de una conversación difícil dentro del gabinete que terminó convenciéndole al presidente de que era importante tomar la medida sobre el IVA. Entonces, desde un punto de vista de los economistas que vemos del país, el ministro Vega emergió como la figura que le daba racionalidad, disciplina al proceso fiscal y económico. La salida de él sí se percibe con preocupación. Le iba a preguntar, ¿a qué atribuye usted la salida? ¿Cómo se la interpreta? ¿Generó realmente, diríamos que sorpresa no se esperaba? Y se especula, ha dado espacio a la especulación de que Noboa requiere más dinero
para obra social. Nuevamente rozamos ese tema de las ofertas en campaña electoral, pero hay otra versión también de que el ministro se habría opuesto a firmar la concesión del pozo Sacha mientras no se cumplía con el debido proceso. Mire, yo he escuchado estos rumores y no tengo ninguna base para confirmar ni lo uno ni lo otro. Lo que le puedo decir es las conversaciones que yo he tenido con inversionistas de Wall Street. Ellos leen la salida del ministro Vega como una señal de que el presidente quiere tener más espacio para gastar con más libertad, o que quizás tomar ciertas decisiones en el ámbito fiscal que tienen riesgos legales que el ministro Vega no quería, a los cuales él no quería exponerse. Esas son, digamos, las percepciones que están afuera, sin ninguna base, porque todo es, digamos, un Claro, tema de es que rumores. ha quedado espacio para la especulación, así es. Claro, lo que yo creo que ayudaría a mitigar mucho, y esa sería mi recomendación al gobierno, lo que creo que ayudaría a mitigar mucho esas percepciones y mejorar el ambiente de percepción, sería que el nuevo ministro dialogue más abiertamente con el ministro saliente Vega, que los dos hagan un viaje a Nueva York y a Washington, se presenten y conversen y que den una clara idea de que va a haber continuidad en la gestión. En el Ecuador no estamos acostumbrados a eso, pero yo trabajé muchos años en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, y para los que trabajamos en esas instituciones siempre era muy reconfortante cuando había un cambio de autoridades y las autoridades salientes y las entrantes venían en conjunto a visitar y a conversar, a dialogar y a ser parte de la negociación o del análisis. Mi recomendación al gobierno del presidente Noboa sería que eso le ayudaría mucho al Ecuador, que se sienta que hay una transición ordenada, que hay continuidad, que hay conversación entre el ministro saliente y el entrante, que hay comunión de visiones, pese a que todo el mundo entiende que estamos en periodo electoral. En periodo electoral. Y yo le había interrumpido justamente para hacer ese paréntesis, para analizar lo que sucedió con el ministro Vega, pero usted iba hacia las posibilidades de uso de reserva internacional por un próximo gobierno. Este es un tema que no debería hacerse definitivamente, o es un tema que se le sataniza, pues se dice que todos los gobiernos, incluyendo Lenín Moreno, incluyendo Guillermo Lasso y el actual gobierno, en alguna medida usan la reserva internacional. A ver, mire, tenemos que entender qué significa eso en un país dolarizado. La reserva internacional son unos dólares líquidos que están en la cartera de inversiones del Banco Central del Ecuador. Que el Banco Central del Ecuador lo recibió, y lo recibió o bien de entidades públicas que depositan dinero en el Banco Central, o bien recibió esos dólares de las entidades del sistema financiero que depositan esos dólares en el Banco Central. La mayor parte de los dólares que el Banco Central administra vienen de depósitos de las sociedades, de las instituciones financieras, los bancos y las cooperativas que depositan en el Banco Central. Y otra parte importante vienen de los gobiernos locales, del IES y algo del gobierno central. Entonces son dólares que el Banco Central los recibe como depositario y luego los invierte en el exterior en papeles de alta liquidez y seguridad, y eso se llama las reservas internacionales. Entonces, ¿qué significa usar las reservas internacionales? Bueno, primero, los dueños de esas reservas las pueden usar cuando quieran. Un gobierno local quiere usar el dinero que está en el Banco Central, simplemente gira un cheque y se lleva eso y tiene derecho porque es su dinero. Si un banco necesita ese dinero por razones de liquidez, va al Banco Central y saca porque es su dinero. Es plata que pertenece a terceros, no al Banco Central. No al Banco Central. El Banco Central está administrando ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente dice que el gobierno quiere usar los dólares? Lo que quiere decir es que el gobierno no tiene dólares y quiere pedirle de alguna manera a los dueños de esos dólares, digamos los bancos, ustedes son dueños de unos dólares que tiene el Banco Central, démelo a mí. La manera más natural y normal de hacer eso es ir donde un banco, al Banco Pichincha, al Banco de Guayaquil, ir a ellos, conversar como gobierno y decirle, mire, me gustaría que me prestes ese dinero y te voy a dar un bono a cambio de eso. Eso sería lo más normal,
lo más voluntario, lo más de acuerdo con las libertades económicas. Pero la idea que no es ir voluntariamente a los bancos y decirles, a ver, si me prestas un poco de dinero, te doy un bono. Es darle un bono al Banco Central, un bono del gobierno al Banco Central, y el Banco Central, a cambio de eso, me da los dólares de los bancos privados. Esa es la idea que a la gente le preocupa, porque esa es una manera un poquito forzosa, digamos, un poquito no voluntaria, de llevarse dólares que no son del gobierno, que son del sector privado, o que son del IES, o que son de los gobiernos locales, llevarse hacia el gobierno central. Y el problema es entonces que estos otros agentes, el IES, los gobiernos locales, los bancos, se quedan sin sus dólares. Porque el Banco Central, cuando ellos vengan a pedir los dólares, va a decir, bueno, yo ya no tengo los dólares porque se los di al gobierno, lo que tengo es un bono del gobierno, te lo puedo dar. Y entonces ya la dinámica empieza a cambiar, y eso es lo que a la gente le preocupa, porque la primera instancia es llevarse de una manera opaca dólares que no son del gobierno central a través de la colocación de un bono en el Banco Central. Me llevo esos dólares. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente, Gustavo? Y eso es lo que la gente tiene que tener en mente. En el momento que eso se hace, inmediatamente el gobierno va a poner salvaguardas. Porque si ahora el sector privado quiere usar dólares para hacer pagos internacionales, no va a tener, porque los dólares que estaban en el Banco Central, que eran del sector privado, se han ido al gobierno. Entonces, lo que uno ve automáticamente, y eso lo vimos en el gobierno de Correa, en el momento que el gobierno central le coloca un bono al Banco Central para llevarse dólares que no son de él, en ese momento hay que poner restricciones a la salida de dólares al sector privado. Y ese es el comienzo, lo que podría ser el comienzo del fin, porque esos dólares, la economía no ha creado nuevos dólares, simplemente ha habido una transferencia de los dólares que ya tenemos de un sector a otro sector. Entonces, eso no ayuda a aumentar dólares en la economía, y entonces podría la escasez aumentar, y llega un punto en el que esta cosa ya no aguanta y empiezan a emitirse una moneda alternativa. Bien, Eso es lo que le preocupa a la gente. el tiempo se nos va agotando. No quisiera dejar de hacerle un par de preguntas más. Una de ellas es, ¿qué tan importantes son los actores? Usted ha hablado del prestigio alcanzado por el ministro Juan Carlos Vega. Ahora Luis Alberto Jaramillo lo reemplaza. Poco conocemos del nuevo ministro de Economía. Y por la otra candidatura de Luisa González se había dicho que Diego Borja tendría una alta injerencia en su calidad de vicepresidente en la economía. ¿Cómo miran a los actores, los nombres, los rostros, los veedores internacionales? Mire, yo diría en general que el ministro Vega se ganó un gran prestigio. El nuevo ministro tiene que trabajar duro para ganarse ese prestigio y llenar los zapatos que dejó el ministro Vega. Y esta continuidad en la sucesión podría ayudar. Si Diego Borja fuese el ministro o el principal actor, yo creo que tendría que remontar una barrera de credibilidad, porque los ministros de ese tiempo, digamos, nunca lograron desarrollar buen prestigio internacional, porque además tuvieron actitudes confrontacionales. No necesitaban ni a Wall Street, ni al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, entonces les trataban mal. Entonces, ellos, digamos, el ministro, si fuera ministro Diego Borja, tendría de entrada una barrera de credibilidad que tendría que remontar, porque no despertaría confianza a menos que empiece a hacer cosas que no se esperan de él. Entonces, estamos en una situación complicada que lamentablemente no creo que se va a resolver durante el periodo de elecciones, pero que tiene que ser atendida con bastante urgencia una vez que se sepa quién ganó las elecciones. Bien, una pregunta final, economista de la Torre. En toda esta coyuntura, ¿qué riesgos existen sobre la dolarización? Mire, la dolarización es vulnerable principalmente, creo yo, a un problema de caja fiscal. Me parece que la dolarización ha demostrado ser bastante estable frente a problemas políticos. Hemos tenido enormes problemas incluso de violencia, y la dolarización se ha sostenido, la confianza en el dólar y en los depósitos bancarios se ha mantenido.
Claro, se ha hablado Entonces, mucho de la popularidad de la dolarización, que un 90% de la gente lo apoya, pero se habla también de que más allá de la iliquidez posible del gobierno del fisco, hay unos 86.000 millones de dólares circulando en la economía ecuatoriana. bueno, hay bastante liquidez en parte por el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces hay un lado oscuro que sostiene la liquidez de la dolarización a través de dólares mal habidos. Lo que a mí me parece, en términos muy, digamos, el resumen, la vulnerabilidad de la... A ver, tres cosas. La primera, la dolarización no nos da crecimiento, no nos da empleo, no nos da inversión por sí sola. Necesita ser complementada con una gran cantidad de reformas para que la dolarización rinda ese tipo de dividendos. Entonces, ahí tenemos una primera barrera. En el lado negativo, la dolarización es vulnerable a dos factores: a un problema de caja en el lado fiscal o a un grave problema de crecimiento. Si el crecimiento sigue estancándose, si la economía sigue contrayéndose, si el empleo no se genera en el sector formal, si la informalidad sigue creciendo como estaba creciendo, podría ser que a la dolarización se vuelva vulnerable por ese lado, porque ya la misma gente empezaría a decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo no salimos? ¿Por qué no salimos? Tal vez deberíamos salirnos del dólar. Eso es lo que yo observé en Argentina. Antes de la caída de la convertibilidad, me tocó visitar frecuentemente Argentina. Llegó un punto en que en una visita me di cuenta que los empresarios querían salirse de la convertibilidad. Y mi reflexión fue, esos sí, llegaron a ese punto en Argentina porque la contracción económica era tan fuerte que la gente sentía que el no tener moneda propia estaba asfixiándoles y se produjo la gran crisis de la salida de convertibilidad. Entonces, me parece a mí que tenemos que tener presente que esos son dos puntos de potencial vulnerabilidad de la dolarización: el fiscal y el problema de crecimiento. Y los dos van a tener que ser atendidos por el gobierno que gane las elecciones. Bien, le agradecemos mucho, economista de la Torre, por habernos atendido. Oh, un placer. Un muy buen día. El economista Augusto de la Torre es profesor de la Universidad de Columbia.